Bueno, para hablar del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es el tema central de la discusión en estos momentos, le doy la bienvenida a Adrián Escamilla. Él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Adrián, buenas noches. Hola, Julio, buenas noches. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias por la invitación. Bien. Al contrario. Siempre es un placer venir a platicar contigo. Gracias, Adrián. Pues preguntándonos qué hay de... ¿Cómo estamos ya en la víspera de lo que parece ser ya al fin el cierre de acuerdos para propiciar la firma de este tratado de comercio que ha tenido muchos bemoles? ¿Cuál es tu lectura de este momento que estamos viviendo, Adrián? Yo creo que el gobierno de México se acaba de apuntar un alcance importante, a mí me parece. Recordemos que estamos negociando ante un equipo comandado por un presidente que es un tanto inestable, a veces dice una cosa, luego viene con otra, la pone muy difícil. Lo que se manejó a días anteriores, ¿no?, acerca de las cláusulas sobre el acero y el aluminio, acerca de los equipos que iban a estar auditando la situación laboral en México, fue un duro reto que, bueno, a mí me parece que por el tiempo y por la forma en cómo lo están sorteando, pues habla de un equipo por parte de México, un equipo que se ha puesto las pilas y que está agarrando el toro por los cuernos, como dicen popularmente, y está tratando de sacar adelante pues lo que se puede en un marco complejo, del cual pues si hay oportunidad me gustaría hablar también. Claro, por favor, dinos sobre ese marco complejo que ves en estas negociaciones. Bueno, tenemos que recordar que este acuerdo comercial, el TEMEC, viene a ser una especie de continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un tratado de libre comercio que, si bien ha traído ciertos beneficios, también, Julio, me parece que no hay que olvidar que tenemos una serie de candados que, a propósito de ese acuerdo, impiden el desarrollo de ciertos sectores productivos en México. Sí. Justamente a propósito del tema, estuve revisando una literatura que es un libro que salió en 2012, se llama México a la deriva, de dos profesores de la Universidad de Zacatecas, James Seifer y Raúl Delgado Weiss, que nos hablan acerca del Tratado de Libre Comercio como un ente legal, comercial, etcétera, que lo que ha propiciado en México, lo que propició en estos años que ellos revisan, del 94 al 2012, fue la creación de un modelo exportador de fuerza de trabajo, como lo llaman, es decir, de emigrantes y de manufacturas de bajo costo por los bajos salarios que tenemos en México. Recordemos que México salarialmente se rezagó muchísimo en estos años, el tiempo que lleva el Telecán. Ahora, otra cosa que nos ha provocado el Telecán es que si bien somos una economía exportadora, alrededor del 70% de lo que exportamos en realidad son importaciones, ¿no? Es decir, el valor agregado que se hace en este país es mínimo. Las exportaciones están muy concentradas en lo que son automóviles, autopartes, equipos de computación, televisores, etcétera, y petróleo crudo. De ahí en fuera, el porcentaje de las exportaciones de México hacia Estados Unidos en otras áreas es mínimo. Entonces, tenemos un modelo que ha reforzado ciertos elementos que condicionan a nuestra economía en un estado de crecimiento bajo. Y yo lo que veo con el TEMEC es que hay un poco margen de maniobra para poder modificar esos condicionamientos de los que estoy mencionando. O sea que en términos generales vamos a seguir más o menos igual. Pues creo que sí, bueno, en la coyuntura en la que estamos... ¿O peor? ¿O peor? No creo. Pero bueno, en esto de la economía es... Sí, las cuestiones del acero, del aluminio, ¿qué tanto pueden realmente dañar a este esquema de maquila y de instalación de plantas automotrices con bajos salarios? ¿Qué tanto puede afectar eso? Particularmente el aluminio puede afectar muchísimo. México para producir el aluminio se necesita un elemento muy importante, que es la bauxita, que en México no tenemos reservas. Las principales reservas en América Latina están en Brasil y en Venezuela. México es importador de ese mineral para poder fabricar aluminio. Los automóviles de hoy en día consumen mucho aluminio
su estructura. Entonces, esto que se intentaba, porque me parece que lo que se logró fue precisamente que el aluminio no formara parte de los requisitos obligatorios de producción nacional. Se logró que ese aluminio saliera y bueno, pues en ese sentido, pues México logró anotarse un punto, porque como te estaba explicando, somos importadores de aluminio. En el caso del acero, tengo entendido que lo que se logró fue que de aquí a 5 años, el porcentaje de acero de la producción de estos 3 países llegará al 70%, no más, como se proponía que era el 100%. Y eso también es un gran reto, porque obliga a los productores siderúrgicos nacionales a comprometerse con nuevos procesos productivos, a elevar su calidad, etcétera, lo cual no se puede hacer de la noche a la mañana. Se tiene que hacer con cierto, en el tiempo, y me parece que ahí, pues, sí se puede alcanzar esa meta. México, recordémoslo, hasta antes del neoliberalismo era un productor de siderurgia. En Hidalgo, en el complejo industrial Sagún, se tenía una de las plantas de aceros especiales más importantes de Latinoamérica. Lo que pasa es que después vino un proceso de desindustrialización y ahora está costando nuevamente, pero en cuanto al acero me parece que se puede lograr. El caso del aluminio es diferente, Julio. Pues estamos ya en vísperas de que se den a conocer los términos de este acuerdo, de este tratado,